Como decía Pau, sí hay diferencias que son biológicas y que son importantes pues a la hora de determinar el rendimiento físico y que no hay que profundizar como en un tema de comparar, simplemente hay que aceptar que las mujeres necesitan para su funcionamiento, para su feminidad, tienen un 12% más pues, aproximadamente. Los hombres tenemos un 3%, las mujeres tienen un 12% de grasa esencial y es grasa fundamental para todo lo que son sus funciones reproductivas, para lo que son la formación de hormonas necesarias para el funcionamiento de su cuerpo. Además, los hombres tenemos mayor cantidad de masa muscular absoluta y también en tamaño, pues digamos, proporcionalmente nuestro cuerpo está influenciado también por la cantidad de testosterona, entonces eso hace que nuestra masa muscular sea mayor. Hay unas diferencias que se ven muy marcadas, por ejemplo, en los deportes donde predomina la fuerza, la diferencia es, cuando hablamos de valores máximos, la diferencia es superior al 15, 20% inclusive. En los deportes de resistencia como ciclismo, como atletismo, como los deportes de fondo, tenemos una diferencia en la capacidad máxima o el rendimiento físico que está entre un 8 a un 12%. E inclusive hay deportes de resistencia como son la natación de ultrafondo, las carreras de maratón, perdón, de natación de más de 10 kilómetros, donde las diferencias ya no son tantas. Y hay unos factores que no son necesariamente biológicos, sino que están asociados a su misma fisionomía, que determinan que las mujeres les vaya mejor, inclusive nadando. Inclusive hay algunas carreras de ultradistancia en natación donde las mujeres han logrado tener una mejor marca que los hombres. Eso es algo importante como para tener presente. Con respecto a, y frente a esto, frente a lo que me preguntaban ahora, resulta que nosotros durante muchos años hemos hablado de la influencia hormonal en el rendimiento físico. Y es claro que al tener la mujer un ciclo hormonal, un periodo específico donde aumentan los niveles de ciertas hormonas, eso puede influir algo en el rendimiento físico. Y sí lo hemos visto y sí sabemos que eso puede ocurrir. Pero hay algo muy importante, y lo digo ya como médico y como entrenador, y es que esa afectación, digamos, esa influencia sobre el rendimiento físico no es general, no sucede en todas las mujeres, no sucede igual en todos los ciclos menstruales. Así que, aunque sí sabemos que el ciclo menstrual afecta al rendimiento físico o lo influye, como entrenador no debo de planificar, pues no debo de planificar de acuerdo al ciclo menstrual, sino que de acuerdo a cada persona, de acuerdo a cada mujer, de acuerdo a lo que me manifiesta, ajusto ese ciclo de entrenamiento que también puede ser mensual a los síntomas que ella me manifieste. Básicamente, sabemos que el ciclo menstrual influye, pero no va a ser el determinante para el rendimiento físico como tal. Hay algo importante y es que aunque la mujer tenga ciclo menstrual, puede entrenar en la mayoría de los casos. Hay unas alteraciones del ciclo menstrual, como les decía, que aún están en investigación. No sabemos exactamente qué tanto la frecuencia, la intensidad, el tipo de ejercicio puede realmente influenciar o alterar el ciclo menstrual. Nosotros hablamos, ahorita les voy a mencionar algo, como la carga de entrenamiento, como el desequilibrio nutricional puede influir sobre el entrenamiento, sobre el rendimiento físico y sobre el ciclo menstrual de la mujer, pero no tenemos muy claro exactamente cuánto volumen de entrenamiento. Entonces, más allá de pensar en si el entrenamiento puede afectar el ciclo menstrual, lo que hacemos como médicos, lo que hago como entrenador, es que
ayudo a que la mujer pues, prevenga cualquier alteración. La prevención es la clave del acompañamiento. Como les decía, todos estos cambios también están influenciados por la nutrición, por el estrés psicológico, por el mismo estrés físico. Entonces, no limito a la mujer a que piense que cada ciclo menstrual va a ser un retraso en su rendimiento físico, cuando realmente no lo veo así de forma personal o individual. Y lo que les decía ahorita sobre los factores biológicos, si estos influyen sobre el entrenamiento. En primer lugar, los factores biológicos no determinan la planificación del entrenamiento en la mayoría de los casos. La mayoría de las mujeres que yo acompaño entrenan, digamos, no de una forma competitiva, sino de una forma, trabajan por su salud, lo hacen por su cuidado personal, y por tanto la planificación no se ve afectada por su ciclo menstrual. En segundo lugar, lo que les mencionaba, no siempre los síntomas que presentan van a limitar el entrenamiento planeado. Cuando eso sucede, hacemos las modificaciones respectivas. En tercer lugar, cuando hay síntomas, no son tan significativos como para tener que modificar los objetivos a largo plazo. Es muy probable que cuando eh, alguna de las mujeres que acompaño manifiesta síntomas como fatiga, como dolor pélvico, como aumento o disminución, digamos, de sus síntomas, pueda influir en lo planeado durante la semana, es decir, durante su microciclo, pero no va a influir sobre el macrociclo, es decir, no va a influir de forma significativa en el gran objetivo de correr esa media maratón, esa maratón, ese triatlón de larga distancia. Y como les decía, aquí en cuarto lugar, si hay que hacer modificaciones, no tienen mucha influencia sobre lo planeado a largo plazo. Una pregunta muy interesante. ¿Hay diferencias en el rendimiento físico de las mujeres a largo plazo? Entonces, otros factores que determinan ese rendimiento físico, y aquí quiero hacer énfasis en todo esto que anoto, porque creo que es más importante que los mismos factores biológicos. Uno, lo que ya Paola mencionaba, la práctica deportiva en las niñas y en las adolescentes influye sobre el rendimiento físico que van a tener más adelante. No solamente practicar deporte en la adolescencia va a hacer que las niñas sean más saludables en su adultez, que tengan una mejor densidad mineral ósea, sino que también va a determinar que tengan unas mejores habilidades para poder practicar el deporte. Hay algo fundamental y es este concepto que se llama autoeficacia. La autoeficacia es la creencia o el pensamiento de que sí soy capaz de hacer algo. Y culturalmente, socialmente, muchas veces se tiene o no se tiene esta creencia. Y por ejemplo, en deportes como el ciclismo o en el triatlón de larga distancia, si yo como entrenador refuerzo de forma positiva la creencia de que sí son capaces de hacerlo, las mujeres lo hacen. Cuando alguien de forma negativa refuerza de que no son capaces, lograr practicar ese deporte va a ser más difícil. Muchas de las mujeres que me escuchan saben o han escuchado cuando alguien les dice usted no va a poder trotar, no va a poder correr, pues simplemente se guardan ese mensaje y no corren. Hay otro aspecto importante, tiene que ver con las expectativas. Muchas veces se piensa, y aquí coloco un ejemplo práctico, que la mecánica de la bicicleta es muy difícil, y como la mecánica de la bicicleta es muy difícil, o como cuidar una bicicleta es muy difícil, pues mejor no lo hago. Y tienen esa concepción, pues porque quizás de niñas no desarrollaron esas habilidades. Pero cuando vamos a la práctica y cuando la mujer aprende las habilidades, se da cuenta que quizás se tienen otras herramientas, otras habilidades para poder cubrir esa necesidad. Eh, con respecto a este otro factor, el tiempo de entrenamiento, resulta que uno de los factores más importantes que determina nuestro rendimiento físico, qué tanto vamos a bajar una marca en maratón, en triatlón, es
¿cuánto tiempo entrenamos a la semana? Sabemos que la mayoría de mujeres tienen en este momento, y lamentablemente así estemos en el siglo XXI y en ciudades muy evolucionadas, las mujeres todavía en muchos hogares son responsables, son profesionales, además son responsables del cuidado de la casa, del aseo de la casa, del cuidado de los hijos. Entonces no siempre van a poder dedicar el tiempo de entrenamiento suficiente para lograr esos resultados que quieren. Eso está en relación con las multitareas. También es un determinante del rendimiento físico, cuántos años llevas entrenando. No es lo mismo cuando yo llevo 5, 10 años practicando un deporte que alguien que lleva 20, 30 años, toda su vida quizás, practicando este deporte específico. Hay una cosa muy importante y son los objetivos deportivos. No todas las mujeres tienen los mismos objetivos deportivos. Y aunque en general las mujeres tienen objetivos deportivos similares a los hombres, porque como vamos a ver ahorita, algunas son igualmente competitivas, otras quieren hacerlo más de forma recreativa, los objetivos deportivos determinan el rendimiento físico de forma importante. Y el tipo de entrenamiento. Si el entrenamiento no es específico, pues no voy a obtener rendimiento físico adecuado. Y lo que decía ahorita Pau, y creo que es algo que todavía pasa, así estemos en el siglo XX, es que muchas veces el entrenamiento, como no se hace de una forma personalizada, se tiende a subvalorar, es decir, las mujeres también pueden tolerar un entrenamiento de alta intensidad. Las mujeres también necesitan trabajos de baja intensidad y larga duración. O sea, las mujeres, el entrenamiento en general debe tener la misma base para hombres y para mujeres, pero para lograr controlar esas cargas es que es importante que el entrenador lo haga de una forma personalizada. Como les decía ahorita, las mujeres tienen diferentes objetivos y acompaño mujeres que me dicen yo no quiero competir, yo solamente quiero correr, yo solo lo quiero hacer de una forma recreativa, no quiero utilizar un reloj, pero también hay mujeres que me dicen yo quiero ser la número uno y quiero ser la mejor corredora o quiero ser la mejor ciclista y está bien porque ese es su objetivo. No hay que, no hay que digamos, encasillar a todas las mujeres de la misma forma, como diciendo que todas las mujeres entonces son, digamos, entrenan suaves, entrenan de forma recreativa. No, hay de todos los tipos y por eso es la importancia que como entrenador, como médico, podamos individualizar a cada una de ellas. Y una cosa también muy importante es que no todas las mujeres están buscando algo estético. Y aunque muchas veces en las redes sociales se vean unos prototipos, la mayoría de las mujeres no buscan un fin estético en el deporte. Y eso es algo que como entrenador y como persona pues es importante decirlo porque el deporte da resultados muy buenos, pero no necesariamente la expectativa es igual al resultado que se va a obtener. No, no necesariamente, como se dice, vamos a obtener siempre lo que queremos, pero se dan buenos resultados. ¿Cómo les va a las mujeres entrenando triatlón? El triatlón, el ciclismo, el correr maratones son deportes de alta exigencia física. Y a las mujeres les va si les gusta correr, si les gusta montar en bicicleta, si les gusta el deporte. Y esto es fundamental. Muchas veces pensamos que solamente depende del rendimiento físico y no. Los resultados a largo plazo dependen si yo disfruto del proceso, disfruto de exigirme físicamente, disfruto de estar en una mejoría constante. Si tengo claro cuál es mi objetivo,
Yo puedo exigirme, pero no necesariamente tengo que competir. Yo puedo exigirme, pero siempre tengo presente mi autocuidado. Entonces es muy importante que para que una mujer disfrute su proceso tiene que gustarle. No todas las mujeres, es más, la mayoría de mujeres que por lo menos me rodean o conozco, no necesariamente van a disfrutar de un deporte de alta exigencia, pero a la mujer que le gusta un deporte de alta exigencia, los resultados son positivos. Hay una cosa muy importante que es lo que yo ya veo como entrenador y es que puede haber todo lo anterior. Puede gustarle el deporte, puede gustarle la exigencia física y si además de esto tiene planificación, tiene organización y descripción de lo que tiene que hacer, porque a mí como hombre y como su entrenador, las mujeres que nos acompañan saben que nos exigen o me exigen de forma importante para ser detallado, descriptivo, para así lograr el mejor resultado. Y es fundamental y esto es algo básico en las relaciones humanas. Eh, y es algo que yo veo que las mujeres nos exigen más. Lo exigimos mucho más que los hombres. No es que no lo exijamos, no es que no lo exijamos, pero las mujeres nos exigen mayor respeto. Y yo creo que es importante resaltarlo porque para que una mujer disfrute su proceso a largo plazo debe estar el proceso de entrenamiento respaldado por respeto. Eso es clave también para los entrenadores que están, para los, aquellos que nos acompañan. Eso es clave para lograr ese resultado a largo plazo. Hay unas barreras y hay unas barreras definitivamente que es importante conocerlas para poder superarlas y para poder que las mujeres logren un buen resultado a largo plazo. Lo primero es el tiempo. Necesitamos saber que el tiempo es una barrera, que el tiempo que las mujeres tienen que dedicar a todas sus actividades diarias es bastante y que por tanto necesitan, y aquí lo coloco más abajo, una organización del tiempo, una estructuración de su plan de entrenamiento para lograr que ellas también dentro de su actividad diaria puedan disponer de ese espacio de entrenamiento. Como entrenador, como médico y todos nosotros como personas, como red social que ahorita Pablo lo mencionaban, debemos de buscar y generar esa autoconfianza, que ninguna, todas las distancias, desde maratones, ultramaratones, desde triatlones de distancia sprint o hasta larga distancia, son posibles y si eres mujer lo puedes hacer. Lo importante es que creas en ti y que creas que lo puedes lograr. Creer que lo vas a lograr no significa que lo harás, porque depende de un proceso. Aquí el rendimiento físico no es algo que se improvisa simplemente porque yo creo que lo voy a hacer, pero si yo creo que soy capaz de hacerlo y si empiezo a tomar acciones, obviamente lo voy a lograr. Es muy importante tener esto claro y tener las expectativas claras. Tenemos unas condiciones físicas, una biología que van a determinar que seamos o corredores aficionados, corredores recreativos o incluso corredores de élite. No siempre voy a tener las condiciones para ser corredor de élite y no necesariamente desde el punto de vista biológico, sino desde el tiempo, desde la implementación, desde todo lo que se requiere para ser un corredor de élite. Por eso es muy importante definir cuáles son mis expectativas y yo creo que como entrenador y ustedes si trabajan con otra persona, definan muy bien cuáles son sus expectativas y a partir de ahí trabajar sobre la realidad. Nosotros todos creamos una comunidad y la red social, como decía Paola, es fundamental en todos los seres sociales, en todas las personas, pero en las mujeres es fundamental, o sea, es importante que nos apoyemos, es importante que nos demos soportes, es importante que nos respaldemos para lograr ese rendimiento a largo plazo. Es una barrera que entre todos podemos superar.
Este tema de las habilidades básicas, si de niñas no pudieron montar en bicicleta, arreglar una bicicleta, tener esas habilidades básicas en natación, todos lo podemos hacer aún estando adultos. Quizás de adultos nos vamos a demorar un poco más para aprenderlas, pero con seguridad podemos lograrlo. Hay aspectos de seguridad que son ajenos a nosotros y que obviamente si hay alguno acá que es tomador de decisiones, pues ojalá también que lo tenga presente para buscar garantizar espacios seguros de entrenamiento para todos, no solo para las mujeres, pero también hay que buscar alternativas. Cuando mi entorno no es seguro, pues vamos a buscar alternativas, entrenamiento en casa, salidas en grupo, buscar ese entorno que me permita la seguridad. Y recordar que la salud también en ocasiones se vuelve una barrera, pero es una barrera que si nosotros somos preventivos, realmente es una barrera que entre todos podemos superar y que no se nos deteriore tanto la salud. Hacer deporte no es garantía de estar completamente saludables. Nosotros sabemos que cuando practicamos un deporte de larga distancia, como es el triatlón, tenemos riesgo de lesiones, pero tratamos de prevenirlas si lo podemos hacer de forma adecuada. Hay un elemento fundamental y es que las mujeres tienen riesgo de algunas lesiones en particular. Nosotros sabemos que el dolor en rodilla, la disfunción patelofemoral, es mucho más común en las mujeres que en los hombres. Las mujeres tienen mayor dolor anterior de rodilla por múltiples causas. Hay causas ligamentarias, hay causas relacionadas con su asimetría en la fuerza, etcétera. Sabemos que las mujeres también tienen riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los hombres tenemos un riesgo mayor a temprana edad. Sin embargo, en las mujeres, en la medida en que van pasando su ciclo, digamos, hormonal, su ciclo reproductivo, la disminución de esas hormonas hace que su riesgo cardiovascular también tienda a aumentar y por tanto es importante hacer un enfoque preventivo porque están practicando un deporte de alta exigencia. Por eso a todas las mujeres después de los 50 años deben hacerse una prueba de esfuerzo cardiovascular. Eso es una edad como término general, pero igual las mujeres que practican un deporte de alta intensidad, pues como médico o deportólogo, pues de forma preventiva se las mando desde mucho antes esas pruebas de esfuerzo. Sabemos que las mujeres tienen un componente nutricional más importante porque hay la deficiencia de hierro. Las mujeres tienen una alta demanda de hierro solamente por el hecho de ser mujeres y practicar deportes de resistencia como el atletismo, como el ciclismo, como el triatlón, aumenta sus necesidades de micronutrientes y en este caso aumenta también las necesidades específicas de hierro. Por eso es que es tan importante mantener un buen balance nutricional. El hecho de que practiquemos un deporte, de que comamos de forma balanceada no es suficiente. Necesitamos comer, o sea, no es suficiente cuando hablamos de salud. Perdón, voy a rebobinar. La nutrición debe ser no solamente adecuada en tema de, digamos, en cantidad en proporción de macronutrientes, sino también debe ser adecuada de acuerdo a la exigencia física. Sabemos que la mujer, por múltiples factores, tiene un riesgo de que su densidad mineral ósea disminuya con el paso de los años. Y sabemos también que cuando estos factores nutricionales, cuando hay un desequilibrio nutricional, esta densidad mineral ósea se puede ver afectada. Por eso es importante la prevención, por eso es importante lo que Paola mencionaba al inicio del deporte en las adolescentes. Y sabemos que también hay unos riesgos psicológicos. Si mis objetivos, si yo no puedo cumplir los objetivos que me propongo, porque a veces me coloco objetivos muy grandes, muy altos, unas expectativas
mayores a las que puedo lograr, pues también voy a terminar con puedo tener afectaciones en mi estado de ánimo, inclusive psicológicas. Por eso es muy importante definir claramente los objetivos, la capacidad, cuál es el alcance de lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Hay algo que se menciona mucho en la literatura que se llama la triada de la mujer atleta, y básicamente lo voy a mencionar desde dos aspectos. Desde la prevención, que es lo que más me interesa, que es el mensaje que yo quiero que se lleven, esta triada, y está la otra triada, que es una triada patológica, que es una triada de enfermedad, que es una triada que lo ideal es que no llegue ninguna de ustedes a ese estado, y que si llega a estar, pues que rápidamente se devuelva al estado de la triada saludable. ¿Qué es la triada? Esta triada habla de que si hay un adecuado aporte energético, si hay un adecuado aporte de nutrientes, si el entrenamiento se equilibra con esas necesidades energéticas, pues en ese orden de ideas, su salud, su menstruación no se va a ver afectada, su estado hormonal no se va a ver afectado, y su salud ósea no se va a ver afectada, se va a mantener bien. Pero, por el contrario, si hay una baja disponibilidad energética que esté acompañada o no de trastornos de alimentación, y esa baja disponibilidad energética puede ser por exceso de entrenamiento, así como de forma saludable, o puede ser por bajo aporte de nutrientes, eso va a alterar su estado hormonal y a largo plazo puede producir fracturas por estrés, osteoporosis u otros trastornos óseos. Esto sucede, y esto es real, y eso sucede en deportistas de alto rendimiento o que a largo plazo no tienen un buen control, no tienen este equilibrio. En lo que yo quiero hacer mucho énfasis, y es el mensaje para todas ustedes y para todos los que nos escuchan, es que vamos a buscar mantenernos siempre en esta triada a través de la prevención. Un adecuado aporte energético, un adecuado aporte de nutrientes, un buen control de las cargas de entrenamiento, eso le va a permitir a usted como mujer mantener un adecuado equilibrio hormonal, mantener su situación, su ciclo menstrual adecuado, equilibrado, y obviamente va a cuidar su salud ósea a largo plazo. Me han preguntado, por ahí ya hay varias preguntas. Sí, bueno, ahorita respondo ya respondemos las preguntas. El triatlón de larga distancia es un deporte duro para las mujeres. Esta pregunta me la han hecho muchas veces y yo les cuento, el triatlón es un deporte duro para todo el que lo practique, tanto hombres como mujeres. El triatlón es considerado un deporte de alta exigencia física, es un deporte donde se combina una exigencia cardiovascular, cardiopulmonar, un trabajo muscular bastante importante, la carga de entrenamiento es alta. Entonces no es que sea duro para los hombres o para las mujeres, es duro para todos. Obviamente requiere de unas habilidades técnicas que se desarrollan, las habilidades de la bicicleta, las habilidades de la mecánica, la técnica de la natación, son habilidades que se desarrollan. Entonces, aquí no se, digamos, es algo que es general para todos. Frente a cuáles son las grandes diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, pues ya habíamos hablado entonces hay un mayor porcentaje de grasa metabólicamente activa, hay un menor porcentaje de masa magra, tanto de forma relativa y absoluta, hay un menor consumo de oxígeno, esto es tanto en mililitros por kilogramo como en general. Al haber menor masa muscular, las mujeres tienen una capacidad aeróbica un poco menor cuando hablamos de
máximos, o sea, cuando hablamos de rendimiento máximo. Sin embargo, de forma individual podemos ver que hay mujeres que tienen mejor marca que muchos hombres en muchos deportes. Entonces, no es algo que haya generalizar porque que haya que generalizar porque como vimos anteriormente son muchos los factores que determinan el rendimiento físico. Ya sabemos que hay unas mayores necesidades de consumo de hierro. Esto es esperable, esto ya lo sabemos y por tanto, dentro de la alimentación, siempre las mujeres deben de tener un plan nutricional específico donde su consumo de hierro sea superior al de los hombres. Si nosotros necesitamos entre 18 a 28 miligramos diarios de hierro, pues las mujeres van a necesitar mucho más de 28 miligramos diarios de hierro. Eso es como general. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cuáles son las claves para lograr adherencia en los deportes de resistencia? ¿Y cuál es el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes y que con lo que ha hablado Paola, lo que nos ha comentado y lo que lo que podemos terminar de completar con lo que nos queda de tiempo? Es que para que haya una buena adherencia a largo plazo, hay que mejorar y hay que continuar reforzando de forma constante la autoconfianza. Confiar en nosotros como personas, confiar en ustedes como seres humanos, como mujeres, y si son capaces. Todos los deportes de resistencia, pues no hay unas limitantes como para que realmente no sientan que no son capaces. Nos podemos demorar mucho más, pero sí se puede lograr. Y en este aspecto es súper importante resaltar que la motivación debe partir de nosotras mismas. Muchas tendremos en algún momento que vencer limitantes externas, pero también internas. Esa voz que te dice, no puedes, mejoras otra cosa, mejor quédate en casa, está mal si yo salgo a entrenar porque tengo que ver a los hijos, porque todo ese trabajo no remunerado del cual todavía las mujeres llevamos la principal carga en los hogares, se convierte en una motivación más psicológica que, que real, porque si de verdad partimos de esa motivación y de la convicción de que lo vamos a hacer y lo podemos hacer, podemos llegar a vencer esas limitantes que afectan nuestra confianza. Así es. Hablar de las expectativas y ser realista. Nosotros podemos tener expectativas reales o creadas. Las expectativas creadas son las que nos venden los medios de comunicación, son las que vemos a través de las redes sociales, etcétera. Pero realmente, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué es lo que yo quiero lograr como deportista, como persona? Aquí es donde debo de tenerlas claras y compartirlas con mi red, compartirlas con mi entrenador, compartirlas con los profesionales que me acompañan. Y no está mal decir yo quiero lograr tal cosa, porque muchas mujeres a veces nos limitamos en compartir esos anhelos o esos objetivos o esos sueños que tenemos, como llegar a correr X o Y carrera o clasificar a X o Y torneo, y creemos que no lo decimos porque no lo vamos a lograr. No, así llegue o no llegue, si ese es mi objetivo y si eso es realmente algo que yo quiero alcanzar, pues lo primero es empezar a metérselo en la cabeza para que se convierta en una realidad. Claro, y en esto, Pau, es muy importante, por ejemplo, a mí me dicen, yo quiero correr una maratón en tanto tiempo. Y siempre yo digo, ok, me parece súper, me gusta ese objetivo. Entonces, para correr esa maratón en ese tiempo, necesitamos entrenar tanto tiempo a la semana, sumar tantos kilómetros, necesitamos reforzar aquí, aquí, allá. Ah, yo pensé que se podía hacer entrenando 4 veces a la semana. Eh, Eso es realidad versus expectativas. Entonces, por eso es importante hablarlo, porque muchas veces no obtenemos un resultado y pensamos que es que no lo estamos haciendo bien. Y puede que sí lo estemos haciendo bien en parte, pero no estamos
eh, abarcando todos los aspectos necesarios para la expectativa que tengo. Así Es es. importante, es importante crear y pertenecer a una red de apoyo. Los hombres tendemos a ser individualistas. Las mujeres, por tendencia, no son todas, pero por tendencia, les gusta pertenecer, les gusta estar rodeadas, les gusta apoyarse de un equipo, de un grupo. Y yo creo que esto está bien y si eso garantiza seguridad, motivación, creo que es importante fortalecerlo. Y es que estas redes de apoyo que creamos entre las mujeres se convierten en herramientas que nos permiten crecer cada día más, nos permiten no solamente mejorar desde el aspecto deportivo, sino conocer diferentes aspectos de la vida que a veces tenemos eh, en otro lugar al que nunca hemos accedido y otra mujer nos abre esa puerta y se convierte en algo maravilloso. Entonces no hay que tener miedo a pertenecer a redes de mujeres, hay que fortalecer esas redes de mujeres. Los hombres no deben sentir inseguridad de que sus esposas o sus parejas pertenezcan a esas redes porque realmente eso en lugar de alejar a la mujer del hogar o alejar a la mujer de la relación, lo que hace es que ella se sienta más segura, más confiada, aprenda muchas más cosas y eso va a fortalecer el crecimiento tanto de la pareja como del hogar. Entonces hay que promover esos espacios y esas redes de mujeres. Qué bien. Obviamente, organizar el tiempo y para organizar el tiempo hay herramientas prácticas, ahí tenemos en la literatura cientos de ellas, pero yo creo que es importante trabajar en esto para poder planificar de forma adecuada y cumplir con esos objetivos que nos proponemos. Eh, Creo que es importante también buscar opciones para hacer ejercicio en casa, en el lugar de trabajo, tener espacios seguros, como que buscar alternativas. Siempre va a ser importante buscar alternativas. Una de las preguntas que nos hacían en el chat es cómo podemos procesar escenarios de mayor inclusión femenina en las disciplinas deportivas. Y ahí está esa opción. Entonces, desde que yo comparto en mi casa con mi esposa, con mi pareja, para que los dos tengamos ese espacio para hacer esa actividad deportiva. Yo respeto su tiempo, ella respeta mi tiempo y entre los dos, si podemos entrenar al mismo tiempo, maravilloso. Y sobre todo, evitar eh, esa competitividad negativa entre hombres y mujeres. Somos diferentes, no somos más, no somos menos, simplemente diferentes. Y en vez de buscar una competitividad, busquemos acompañarnos y crecer juntos y eso va a fortalecer mucho esas posibilidades de que la mujer permanezca en el deporte. Sí, por aquí Alejandro nos pregunta, desde nuestro género masculino, ¿cómo podemos propiciar escenarios de mayor inclusión femenina en las diferentes disciplinas deportivas? Yo creo que como hombres, lo primero es acompañarlas, o sea, es entenderlas, es saber que entrenan diferentes. Por ejemplo, saber que no siempre que salimos a trotar, a correr con una mujer, no siempre, y más las mujeres que apenas están comenzando, no siempre van a llevar el reloj, no siempre van a querer correr por un ritmo, no siempre quieren hacer intervalos, trabajos intensos, ¿no? Las mujeres en ocasiones tienen gustos y disfrutes muy diferentes al de nosotros los hombres. Yo veo el control de los datos es mucho más masculino eh, y ese tipo de cosas son importantes. Creo que a nivel social podemos, y como decía ahorita, los que trabajan en las normas, los que pueden generar políticas, trabajar por eso, trabajar para que hayan espacios no exclusivos, pues yo por lo menos no soy uno de los que piense que deban haber espacios exclusivos de entrenamiento femeninos, sino por el contrario, espacios donde podamos compartir todos de forma segura. Por aquí Liliana Pau pregunta, ¿cómo saber qué deportes se pueden probar
o si se pueden probar muchas opciones. Por ejemplo, ciclismo, si expresa que no le gusta, se le cambia, pero ¿cuánto tiempo dejarla en un deporte, natación? Ah, ok, Lili habla de como de una niña, que cómo saber qué deporte eh, recomendarle a un niño. A los niños hay que darles la posibilidad de explorar todos los deportes que puedan explorar. Pero lo más importante cuando los niños son pequeños, ya el niño va a ir mostrando hacia dónde va su afinidad deportiva en la medida que va conociendo diferentes disciplinas. Pero lo más importante es primero facilitarle las herramientas para que tenga habilidades físicas sólidas, o sea, que pueda patear un balón, que pueda montar una bicicleta, que aprenda a nadar, que sea capaz de agarrar una pelota, o sea, ese tipo de cosas son las que los niños pequeños necesitan. No necesitamos que un niño de 5 años empiece a hacer tenis 4 veces o 5 veces a la semana. Supongo que así habrán empezado muchos deportistas élite. Supongo que eso traerá muchas cosas positivas y otras no tan positivas en el crecimiento de los niños. Pero todo depende realmente de cuáles son las expectativas del niño y cuáles son las expectativas de los padres aterrizadas a la realidad y que no redunde en algo perjudicial para los niños. Así es. Eh, Luz Marina pregunta que si las diferencias que hay entre hombres y mujeres se están acortando y que si podrían llegar a igualarse. Realmente para explorar eso se deberían de controlar todas las variables y nosotros sabemos que aunque en el alto rendimiento físico las mujeres entrenan muy similar a los hombres, no podemos cambiar el pasado de estas mujeres y muchas mujeres no comenzaron a entrenar a la misma edad de los hombres, no tenían todos los mismos factores o las mismas facilidades. Entonces, hay unas brechas que se están acortando, pero hay otros factores que son determinantes e igualmente el factor biológico es determinante y eso simplemente es una realidad y cada uno, independiente de si el hombre baja de la maratón de 2 horas y la mujer hace un poco más, todos dos dieron su 100%, o sea, el 100% es el 100%, no es que la mujer se exige menos, no, es que cada uno dio el 100% de lo que tenía, es como el corredor que hace 4 horas y el corredor que hace 3 horas, todos dos dieron su 100% y yo creo de vista es que nos debemos visualizar. Paola menciona que en qué edad se empieza a ver una disminución del rendimiento físico a pesar de mantener el entrenamiento. Paola, es una pregunta bastante compleja, ¿sabes? Porque resulta que nosotros cuando hablamos de población comenzamos a ver cambios en el rendimiento físico después de los 40, después de los 30 años. Podemos empezar a ver de forma general, de forma poblacional, pero cuando vemos de forma individual, podemos encontrar personas que inclusive después de los 50, 60 años comienzan a entrenar y nuevamente comienzan a aumentar su rendimiento físico. Entonces es algo individual. Paola Cristal menciona que qué porcentaje de grasa corporal en una mujer, hasta qué rango es saludable la disminución del porcentaje de grasa en una mujer. Más o menos estamos hablando de que alrededor del 12% de porcentaje de grasa en la mujer ya se pueden tener alteraciones en su ciclo menstrual, en sus hormonas. Lo ideal en la mujer es tener un porcentaje de grasa de forma saludable que puede estar oscilando alrededor del 15%, aunque es un tema pues que tiene otros factores, pero más o menos lo ideal es que siempre esté alrededor del 15% aproximadamente. Acá hay otra pregunta que hace Johanna que dice, Pau, ¿qué sabes de ejercicios como los que realizamos maratón o triatlón puedan acelerar la menopausia? O sea, realmente no hay estudios que demuestren que una cosa es la triada patológica de la mujer triatleta y otra cosa es que eso lleva a la menorrea en algunas mujeres, pues como lo explicaba Jesús, alteraciones del ciclo menstrual y otra cosa es que acelere la menopausia. O sea, realmente no hay estudios que demuestren que las mujeres que seamos
físicamente activas tengamos una menopausia más temprana que las mujeres que no realizan actividad deportiva. Al contrario, lo que se ha visto es que las mujeres que somos físicamente activas tenemos menos sintomatología con los ciclos menstruales y tenemos menos sintomatología en el momento de cuando ya la menopausia se está acercando, pero no es que sea una menopausia más temprana. Sí, yo tampoco tengo eh, ese conocimiento sobre si el ejercicio acelera como la menopausia como tal. Quizás hay casos fortuitos, pero esos casos son aislados y no están asociados realmente al ejercicio o que el ejercicio sea el factor causal. En ocasiones hay asociaciones. Asociaciones significa que X o Y persona comenzó a entrenar y eh, tuvo una menopausia precoz. Pero eso no quiere decir que la menopausia precoz fue porque empezó a entrenar. No sé si me hago explicar. Es diferente tener una asociación a una relación causal. En términos globales, en términos poblacionales, en términos del deportista, no podemos pensar que hacer deporte nos vaya a acelerar una menopausia o una andropausia, pues en este caso. Bueno, yo creo que ya casi vamos dando ya por terminada como la presentación. En primer lugar, pues Pau, quiero agradecerte. Muchas gracias por la información que nos compartes. A todas las personas que nos acompañan todavía, 45 personas, muchísimas gracias por todas sus preguntas. Lo que no alcanzamos a responder, que es bastante, más adelante seguramente tocaremos esos temas y si no nos lo pueden preguntar por el interno. A todo el equipo, a todas las mujeres de nuestro equipo, yo creo que nos quedamos sin palabras, Pau. ¿O qué piensas? Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Muchas gracias por abrir este espacio tan importante para hablar de la práctica deportiva en nosotras las mujeres. Muchas gracias a todo el equipo y a todas las personas que se conectaron en el webinar. Sé que faltaron cosas muy importantes para hablar. Nos faltó un tema Ujú. que tiene que ver con la anticoncepción y la actividad deportiva, el tema de la higiene menstrual y la actividad deportiva, que son temas muy puntuales, sí, pero muy prácticos para las mujeres y que nos generan bastante dudas cuando empezamos a practicar deportes. Si ese método de planificación que uso me afecta, me beneficia o no, cómo puedo hacer para tener más comodidad durante mi ciclo menstrual y poder hacer los entrenamientos de fondo, de natación, etcétera. Entonces son temas que muy seguramente podemos seguir abordando, ya que este mundo femenino es interminable y hay tantas cosas tan importantes y tan bonitas por explorar. Así es, Pau. Esos temas, por ejemplo, relacionados con eh, anticoncepción, el uso de diferentes métodos de anticoncepción, yo creo que lo podemos inclusive programar para ser más interactivo, para escuchar a las personas que participan y nos cuenten qué métodos les han servido, qué les funciona, cómo les funciona, porque en la literatura tenemos poco de eso, tenemos poca información. En la literatura tenemos cosas muy generales, muy superficiales, pero no recomendaciones prácticas. Y esas recomendaciones prácticas son las vivencias de cada una, las experiencias, que nos cuenten cómo les fue en tal maratón, qué utilizaron, qué no utilizaron, qué les sirvió. Esas cosas yo creo que dan pie para tener otro espacio eh, para abrir. Muy chévere, muy chévere. Muchas gracias de verdad por la invitación a participar en el webinar. Me siento feliz y orgullosa de pertenecer al equipo y me siento muy querida por todas mis compañeras del equipo y eso me hace sentir muy feliz. Yo las quiero mucho, las admiro a todas y todas las personas que nos están escuchando saben que estos espacios nos dan
esas herramientas para empezar a cuestionarnos, para empezar a hacernos preguntas, para empezar a cambiar conductas que de pronto no están aportando nuestra práctica deportiva o la de mi pareja, como yo desde mi papel de hombre puedo contribuir para que ella y mi hija y mi hermana se mantenga, mi mamá se mantenga físicamente activa, cómo puedo apoyarla, definitivamente hace parte de lo que buscamos, de hablar, cuestionarnos, dialogar, debatir y seguir construyendo un mundo deportivo para todos. Así es, muchas gracias entonces a todos y Pau, muchas gracias. Vamos a seguir aprendiendo mucho más porque este tema apenas comienza, así que bienvenidas y bienvenidos todos a que sigamos construyendo eh, este tema y este escenario de mujer y deportes de resistencia. Pau, muchas gracias y hasta luego a todos, que estén muy bien. Chao, chao.